Hola, hola, mi nombre es Zoe Salvatierra y soy tu compañera en el proceso de aprendizaje de la plataforma Aplícalo, específicamente en esta oportunidad del componente editor de nuestra solución. Te recuerdo que en la sesión de trabajo anterior estuvimos aprendiendo sobre el diseño de formularios. El día de hoy vamos a estar adquiriendo conocimientos para la configuración de componentes de tipo texto y números. Te recuerdo que para ingresar a la plataforma debes acceder a un navegador como Chrome, como Firefox, como Safari, digitar la URL de tu instancia, ingresar usuario y contraseña, habilitarla el Red Captcha si es solicitado por el navegador y una vez cubierto el proceso de inicio de sesión tendrás una visualización similar a mi pantalla para acceder al componente de edición específicamente del editor, porque te recuerdo que este es el componente web, el loader web de la plataforma. Debes dirigirte a la esquina superior derecha, específicamente donde se encuentra el nombre Administrador Academia. Allí, bueno, en tu caso vas a tener el nombre de tu usuario logueado. Allí vas a acceder al menú de opciones y vamos a seleccionar editar aplicación. Esto básicamente va a aperturar una ventana dentro del navegador que es la web de configuración o editor. La sesión de trabajo anterior ha estado enfocada en la configuración de formularios. Te recuerdo que estando en el menú del editor seleccionas formulario, vas a encontrarte con la ventana de formularios disponibles. En este caso, hasta los momentos llevamos un único formulario de configuración y al hacer clic sobre él te diriges a la ventana de configuración de formularios. En la sesión de trabajo anterior estuvimos validando la configuración de diseños, específicamente columnas y secciones, y he querido mantener esta configuración para mostrarte un detallito, y es que si deseas eliminar por completo una columna o una distribución o diseño de columna seleccionada, nota que vas a tener en la esquina superior una X que implica la eliminación. Simplemente presionas eliminar y va a aparecer la columna, va a desaparecer, perdón, la columna. En este caso, el campo insertado dentro de la sección o dentro de la columna va a prevalecer. Vamos a eliminarlo para iniciar con la categoría del día de hoy que está específicamente definida con relación a los textos y números. Como puedes ver dentro de la categoría de textos y números tenemos 10 componentes principales. Vamos a iniciar por el componente decimal. De hecho, ya lo debes conocer si has visto las sesiones anteriores, pues lo hemos usado dentro de los ejemplos previos. Si yo quiero insertar dentro de mi formulario, y te recuerdo que el formulario es justamente esta herramienta que tienes para que el usuario de la plataforma interactúe y haga inserción de datos o bien desde la web o bien desde el móvil. Entonces, en este caso, si queremos que nuestro usuario digite un campo de tipo decimal, una vez que seleccionamos el decimal y lo arrastramos hasta la ventana de configuración, que aplica para todos los campos, vamos a tener allí pues disponible la ventana de configuración del decimal. En primer lugar, como ya lo has visto en sesiones anteriores, puedes definir una etiqueta. Vamos a colocarle, por ejemplo, la etiqueta precio. Em, Y en este caso vamos a notar que se inserta a medida que digito la etiqueta el nombre del campo. Tenemos una visualización previamente definida como decimal y acá vamos a poder definir la cantidad de caracteres y la cantidad de decimales que queremos dejar. Entonces voy a dejar que los caracteres son 4 y que necesito 2 decimales. Y voy a seleccionar en este caso que el campo es obligatorio para que puedas observar que cuando modificamos el check de obligatorio o de solo lectura, el color del selector cambia a color verde. Y puedo ingresar un valor por defecto. En este caso vamos a obviarlo y simplemente una vez que he definido etiqueta, cantidad de caracteres y decimales, presiono agregar. Y lo vamos a poder ver insertado dentro de la configuración.
Ahora vamos a ir en secuencia de zigzag, vamos a ir hacia el costadito que es el campo email. Vamos a dirigirnos hacia la etiqueta del componente, le vamos a colocar correo electrónico. Nota que en este caso sí, por tratarse de una etiqueta, puedes colocar la tilde. También si te puedes dar cuenta, si yo digito un espacio en el componente, se insertan caracteres especiales. Voy a quitarlo acá porque no es necesario en este momento. Vamos a ver que el tipo de visualización permanece en email. De igual manera vamos a poder ver que si es obligatorio o solo lectura, y este campo tiene pues una particularidad de que hace una validación de la estructura de un correo. No valida que el correo exista o no, pero sí que tenga la estructura de una frase arroba y la estructura punto, ¿no? Por ejemplo, prueba arroba gmail.com, prueba arroba yahoo.com, etcétera, ¿no? El sufijo, el que desees ingresar, pero hace esa validación de estructura de frase arroba frase. Acá te comento que existe dentro de la posibilidad de configuración de todos los componentes, insertar condicionales de visualización. Lo vas a ver y aprovecho, quizás más adelante nos detengamos un poco más, pero aprovecho para contártelo porque seguro tendrás la curiosidad, si estás siguiendo el proceso junto conmigo, de para qué sirve, ¿no? Esa funcionalidad, y esto es justamente para que tú puedas vincular los campos a una respuesta previa. Por ejemplo, si seleccionó, si especifique ese tipo de validaciones, se hacen a través de los condicionales de visualización y tiene una estructura de configuración específica donde defines la pantalla, defines cuál es el campo que vas a tener como condicional. En este caso, tengo únicamente un campo anterior que es el precio y por eso me lo menciona como automático, pero si tuviera más datos dentro del formulario me los listaría para que yo seleccione a qué campo estoy queriendo vincularlo. Tengo las condiciones de comparación o de validación que van a ser igual que, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, diferente o cualquier valor. Entonces allí elijo el criterio y simplemente inserto el valor de configuración, entonces, o el valor de comparación o de condición. Una vez que digito ese valor, el campo va a estar supeditado a la respuesta anterior y siempre que introduzca un valor con el valor de condición, me va a desplegar ese nuevo campo, ¿no? Para eso es específicamente los condicionales de visualización. En este caso lo vamos a obviar porque el propósito de esta sesión de trabajo es justamente ver todos los componentes de la categoría textos y números y vamos a darle continuidad a esa acción. Una vez que digité la etiqueta y definí los criterios de configuración, simplemente presiono agregar y se va a insertar dentro de la ventana de configuración del formulario. Vamos ahora con el campo HTML. Y simplemente lo que voy a hacer es ingresar una etiqueta. Va a mantener el tipo de visualización. Nótese que si yo quiero, supongamos que elegí un campo HTML, pero cambié de parecer, podría hacer cambios de visualización. Es bastante útil para componentes que tienen variación en la forma en cómo se pudieran observar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo selecciono un tipo de componente fecha hora de la bandeja, acá yo pudiera requerir ver únicamente la fecha, únicamente la hora. Entonces puedo variar esas especificaciones de visualización, ¿no? Es útil para ese tipo de cosas, pero normalmente lo que sucede es que cuando elijo el tipo de componente y lo jalo hacia la ventana de configuración, ya viene predefinido con el tipo de visualización base que tiene él, ¿no? Igual, una vez que simplemente selecciono la etiqueta, lo que se genera automáticamente el campo, valido si quiero que sea obligatorio, solo lectura, si tiene algún valor por defecto, si hay algún condicional de visualización y simplemente presiono agregar.
Bien, lo siguiente que vamos a visualizar es el componente de tipo link o enlace. Si yo quiero pues, habilitar que se configure o se inserte, mejor dicho, pues un link dentro del formato de registro de información, este es el tipo de componente que debo elegir. Simplemente, nuevamente, definir su etiqueta, definir el resto de las características de configuración y presionar agregar. Vamos ahora con el componente de tipo moneda. El componente de tipo moneda tiene una particularidad que puedo vincularlo a la moneda de las que están disponibles en la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, dólar, euro, etcétera. Yo simplemente puedo elegir de la lista el componente y va a acompañar al campo la unidad de la moneda, ¿no? El tipo de moneda que haya configurado. Tiene una característica específica que sus decimales son automáticamente 2 y permite hacer la segmentación de la cantidad por unidad, decena, centena, etcétera. Voy a editar el componente moneda con la intención de hacer un repaso por si acaso es necesario. Recordemos que en el caso del componente moneda, además de elegir la etiqueta, debemos definir el tipo de moneda que queremos trabajar para que el campo vaya acompañado con este prefijo. Nótese que si ustedes quieren, por ejemplo, modificar algún valor, ingresan porque tenían dudas de si escribieron algo de pronto bien, si les faltó algo, etcétera, pero se arrepienten o simplemente al hacer la verificación se dan cuenta que el campo estaba escrito correctamente, pueden simplemente cancelar y descartar el cambio para que quede exactamente como lo introdujeron la primera vez. Ahora bien, tenemos el campo de tipo número para poder introducir valores de tipo numérico. Vamos ahora con el campo de tipo teléfono y este campo tiene una particularidad y es que si está invocado dentro del dispositivo móvil, vamos a ver adelante todo lo que tiene que ver con las configuraciones de sus visualizaciones, que son específicas para el móvil y algunas para la web, pero entonces una vez que este campo está configurado dentro de la visualización del dispositivo móvil, actúa como un hipervínculo, por así decirlo, a el proceso de llamada del dispositivo. Es decir, si yo invoco dentro de una visualización en el móvil el componente de tipo teléfono, básicamente permite ejecutar llamadas con los distintos métodos que tenga instalado el dispositivo móvil. En el caso del formulario probablemente sirva simplemente para registro de información, pero sí les aclaro que tiene ese comportamiento, por ejemplo, cuando se invoca en una lista simple, etcétera. Sé que me estoy adelantando porque son terminologías con las cuales todavía no estamos familiarizados, pero estoy seguro que cuando lo veamos más adelante vamos a trasladar nuestra memoria hasta este episodio y vamos a poder ver que el campo teléfono, además de simplemente ser una cajita para digitar un número telefónico, también sirve para ese tipo de acciones que les acabo de comentar. Entonces vamos a ingresarle una etiqueta. Nos está faltando el campo de tipo texto que sirve pues obviamente para que puedas ingresar valores, digitar valores o textos, ¿no? En este caso, el campo de tipo texto es de carácter alfanumérico, admite letras, números y caracteres, no tiene una dimensión específica, simplemente la cajita se va expandiendo conforme a lo que vas ingresando.
Entonces acá vamos a ponerle su etiqueta y como pueden ver, la mayoría de estos componentes tienen una estructura de configuración similar. Por ejemplo, hasta ahora hemos visto que varía la moneda, específicamente porque le puedes decir qué tipo de moneda es, y el decimal porque le puedes decir los caracteres enteros y decimales que quieres manipular o que quieres permitir, ¿no? Dentro del siguiente, dentro de la categoría de textos y números, el siguiente componente es el componente texto estático. Este componente actúa como un label, simplemente es algún texto sin movimiento, sin interacción, de pronto alguna advertencia que debas ingresar dentro de tu formulario o dentro de tu estructura para registro de información. Entonces, dentro de esto puedes variar el estilo a normal, negrita, cursiva o subrayada, puedes definir el tamaño de la letra, puedes variar el color en el cual quieres visualizar esa etiqueta o ese texto estático. Entonces vamos a colocar, esto es un texto estático de prueba. En el campo texto, básicamente lo que debes digitar es ese mensaje o esa frase que quieres colocar como advertencia, como información a considerar o información importante que transmitir. Y como bien te comentaba, puedes cambiar sus características y sus colores. Una vez que defines el texto que va a figurar como estático dentro del formato y el diseño a nivel de color y a nivel de tamaño y a nivel de estilo, si no tienes condicionales de visualización que agregar, simplemente presionas agregar y se va a insertar el campo. Como bien te he comentado, ese texto simplemente va a funcionar como una frase sin acción dentro de la visualización que tengas o bien en el móvil o en la web en forma de formulario. Finalmente, dentro de esta categoría de textos y números, vamos a tener el componente texto largo. Este texto largo normalmente está definido para descripciones, para textos que tienen una longitud considerable, y la diferencia con el texto simple o el texto solito que figura acá es que esto aparece como una sección, un espacio, un recuadro para ingreso de información. En el caso del texto solo se va ampliando, pero aquí sí aparece un área. Acá puedo definir la cantidad de espacio o los caracteres máximos, ¿no? de mi componente texto largo. Y simplemente presiono agregar. Bien, amigos, eso sería todo por la lección de este momento, que implica el conocimiento sobre configuración de componentes, textos y números dentro de formulario. Nos vemos en una próxima sesión de aprendizaje. Chao, chao.